El tema de hoy, vamos a ver una serie de obras que existen sobre el río Atuel, en la provincia de Mendoza, y la intención de esta teoría, de esta presentación, es mostrar varios aspectos de las clases siguientes. Vamos a ver algunos tipos de obras, vamos a ver energías, potencias, en qué momento se generan, cómo se empuntan algunas de las centrales, qué funciones tienen las centrales que están ubicadas aguas abajo, y de alguna forma ir introduciendo el tema de presas, ir introduciendo el tema de embalses, de conducciones, vamos a ver alguna chimenea de equilibrio, y en definitiva vamos a ir haciendo una introducción al tema de turbinas. Y bueno, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde sale la potencia hidráulica? ¿Qué función tienen los ríos? ¿Cómo se genera la energía y cómo se puede almacenar la energía? Algo estuvimos viendo en las dos primeras teorías y vimos algún aspecto de regulación. Bueno, si uno toma una serie hidrológica como la del río Atuel, vamos a ver que tenemos una serie suficientemente larga, desde el año 1906 hasta el año 2013, fue en el momento que hice este gráfico. Hay una estación particular que se llama La Angostura, donde se hicieron mediciones de caudales en una serie de tiempos y se encontró cómo variaban los caudales a lo largo de los meses en todas estas longitudes de registro, y se ven claramente unos picos de máximas que son variables a lo largo del año y unos picos de mínimas. Si uno toma el máximo anual de cada año, suponiendo que de esa forma los máximos son independientes entre sí, y uno aplica Gumbel, por ejemplo, una distribución estadística como la de Gumbel puede determinar, por ejemplo, algunas recurrencias de diseño extremadamente altas, como algunas de 100 años, de 1000 años, de 10.000 años, etc. También se podría hacer lo mismo para los mínimos, como para ir analizando este, todas todos los aprovechamientos que se pueden hacer específicamente para abastecimiento de agua potable. Pero en definitiva vemos que el caudal de 10 estaría asegurado el 100% del tiempo si hiciéramos una curva de duración con esta serie de datos. Bueno, es lo que se hace. Así se trabaja, se toman los datos hidrológicos y se procesa. Y el primer valor que se calcula es el valor medio, que está indicado ahí con una línea verde. Quiere decir que la integral debajo de la curva del hidrograma, esa curva azul, que parece un electrocardiograma, todo el área debajo de esa curva es exactamente igual al área debajo de la curva recta horizontal verde, entre 0 y 35, o algo muy parecido a 35. Y también, muchas veces la información viene dada de esta forma: se toman todos los meses. En este caso podemos decir que el mes 1 es enero, se toman todos los promedios de enero, se toman todos los promedios de febrero, así sucesivamente. Acá evidentemente el mes 7 es diciembre o noviembre, época de deshielo, así que el mes 1 en este caso puede ser marzo o abril, y en base a eso se toman los caudales medios mensuales y los caudales medios anuales, que sería la curva verde, que es el módulo. Entonces, hay muchas formas de interpretar los fenómenos, y acá vamos a ver que es un río de sus características eminentemente nivales, o sea, los caudales pico vienen con el deshielo de la nieve que se acumula en la alta montaña. Bueno, conocido cómo es la cuenca y conocidas las características hidrológicas de la cuenca, uno puede empezar a plantear con qué caudales uno puede trabajar, qué es lo que uno puede regular, qué es lo que uno puede almacenar, y cuál es la topografía que uno tiene en ese lugar, para ese río, para estas circunstancias. Bueno, y así podemos encontrar que lo que existe hoy sobre el río Atuel
es una serie de obras que están encadenadas una después de otra. Son obras de muy baja altura cada una, salvo la última, la de más abajo, que está indicada ahí como Niwil 4, y empieza en la alta montaña, una gran planicie que se genera, que es la conocida o la obra que acá se identifica como Niwil 1, que tiene indicado dos niveles posibles, un máximo y un mínimo, para generar la regulación, pero es una obra muy bajita. Es un gran espejo de agua, mucha superficie, poca altura, genera una importante regulación. Ahora, sin embargo, como uno necesita salto para generar potencia y la obra no permite hacer grandes obras o grandes alturas de presa, bueno, lo que se ha hecho es una obra mixta. Por un lado, una SUD, una pequeña presa del orden de los 25 metros, y después se hizo una excavación, un túnel en la montaña, y después de muchos kilómetros, o varios kilómetros, no tanto, varios kilómetros, eh, entre la diferencia del terreno natural y la eficiencia de ese túnel practicado en la montaña, se obtiene un salto considerable de algunos cientos de metros. Así sucesivamente, Niwil 2 es muy parecido al concepto de Niwil 1, es lo mismo Niwil 3, y Niwil 4 tiene alguna característica más que todo no de generar energía, que sí la genera, pero el objetivo fundamental es el agua para riego tan necesaria en una provincia árida como es Mendoza, por lo menos en la zona de explotación. Entonces, las particularidades que tienen las tres primeras obras es que el salto es una combinación de un embalse, una presa de altura relativamente baja, frente a un salto importante que se genera aprovechando una eficiencia en un túnel, en una excavación en la montaña, mucho más eficiente que el cauce natural y que genera el salto que será luego aprovechado y transformado en energía eléctrica. Bueno, por supuesto que Niwil 2, toda el agua que recibe es la que eroga Niwil 1, y Niwil 3 recibe todo el agua que eroga Niwil 2, y Niwil 4 la que eroga Niwil 3. Quiere decir que el agua sucesivamente pasa por distintos aprovechamientos, pero siempre la misma hidrología, la que viene desde Niwil 1 y llega hasta Niwil 4. Bueno, entonces podemos analizar, por ejemplo, la obra de Niwil 1 y vemos que el nivel máximo y mínimo varían 3 metros. Entonces la presa tiene una función de generar una carga de 25 metros, es la altura de la presa, suficiente para que el agua ingrese en una toma y se va el agua por un túnel, y luego de casi 6 kilómetros, entre el poco desnivel que tiene el túnel y la mucha pendiente que tiene la ladera de la montaña o la precordillera en este lugar, se puede generar un salto de 183,50 metros, y el caudal del túnel fue dimensionado para 57 metros cúbicos por segundo. Bueno, primer dato a tener en cuenta, habíamos dicho que el caudal módulo del río era 35 metros cúbicos por segundo. Entonces, uno sabe que más agua que la que el río trae no puedo sacar en volumen. Lo que sí puedo hacer es concentrarla en menos tiempo, hacer pasar más agua en menos tiempo. En vez de hacerla pasar en 24 horas, la hago pasar en 16, 18 horas o 12 horas, y el caudal, por una regla de 3 simple, lo puedo aumentar. Y acá se han colocado, después las vamos a ver en particular, 4 turbinas dimensionadas para un caudal, cada una de 13 metros cúbicos por segundo. Así que ya prácticamente ven que el caudal máximo que puede pasar por las 4 turbinas en el punto de diseño sería de 52 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que el túnel está apenas sobredimensionado, tiene una revancha en caso de necesitar un poco más, digámoslo así por ahora.
Bueno, Niwil 2, un esquema semejante, en vez de tener una obra de 40 metros, de 25 metros, es una obra de 40 metros de altura. Fíjense que la variación de niveles ahora es de 6 metros. El salto es bastante semejante al anterior, casi 180 metros, el otro era 183,50. La longitud del túnel es de casi 10 kilómetros, 9 kilómetros y medio. Pero evidentemente el embalse, si toda el agua que maneja es la que erogó Niwil 1, quiere decir que el espejo de agua debiera ser más chico, bastante más chico, porque necesita el doble de diferencia de altura para regular. Bueno, algunas de esas consideraciones se pueden ir teniendo, pero la particularidad es que el caudal que se con el que se dimensionó el túnel es de 82 metros cúbicos por segundo. Módulo de 35, el anterior a 57, este es de 82. Quiere decir que este va a manejar los volúmenes de agua en mucho menos tiempo. Prácticamente lo va a manejar en 12 horas. Si antes era 35, en 24 horas, digamos que en 12 horas estaríamos en 70, así que es en menos de 12 horas. Y acá es un hecho bastante curioso, no es extraño, pero bueno, muchas veces nosotros no lo vemos así, es tener 6 turbinas, de las cuales 4 tienen un valor de dimensionado y otras 2 distintas, y eso tiene que ver mucho cómo se va a entregar la energía. Esta es una particularidad muy específica de esta obra en particular. Bueno, de la misma forma, después está Niwil 3, es a una altura de obra intermedia, ni 25 ni 40, estamos en 37. La longitud del túnel no llega a 5 kilómetros, el salto es de 75 metros, y el caudal nominal es muy, muy parecido al caudal módulo. Quiere decir que prácticamente estarían turbinando estas turbinas prácticamente las 24 horas del día. Tiene una variación de volúmenes que, bueno, como es la misma hidrología que viene pasando por Niwil 1, por Niwil 2 y llega a Niwil 3, tenemos en el orden de 4 metros de desnivel, tiene mucho que ver también con el tamaño del espejo de agua que se ha simbolizado más chico en particular. Y finalmente, una obra mucho más alta, 115 metros de altura, con prácticamente 33 metros de variación entre el nivel máximo y el nivel mínimo, pero acá el objeto fundamental no es generar energía, que insisto, lo hace, solamente tiene una sola turbina, sino que el objetivo fundamental es riego, ¿no? Entonces acá el almacenamiento fundamentalmente para riego, si lo puedo pasar por la turbina, mucho mejor, y lo utilizo, ¿no? Y fíjense que el caudal de diseño es del orden de los 48 metros cúbicos por segundo, que es prácticamente algo mayor al caudal módulo. De los 115 metros de altura, no todo se transforma en salto energético. El salto está en 65 metros cúbicos. Esas son otras cuestiones que tenemos que ir analizando a medida que avancemos sobre la materia. Bueno, si uno genera un modelo digital del terreno con los datos de topografía radar, uno puede ver cómo es el cañón del Atuel, empieza en una zona plana, fíjense que acá al lado hay otro valle, este es exactamente igual a ese, es de muy baja altura, pero plano, y bueno, durante el año se acumula nieve y toda esta zona aporta a este punto, y a partir de acá nace de este lago natural, ahora está materializado con un embalse, con lo cual es más evidente el fenómeno, y nace un curso de agua, que es el río Atuel, que baja por el cañón, y llega hasta lo que es la obra de Niwil 4. Bueno, entonces lo que está indicado son los túneles que se han practicado en la montaña, habíamos visto del orden de los 5, de los casi 10, no llegaba a 5 kilómetros, y el agua se deriva prácticamente en su totalidad por el túnel y llega a estos puntos. Ambientalmente ha generado
sus consecuencias dramáticas. Es un río que prácticamente el primer tramo se mantiene casi seco. Es un problema, ambientalmente ha sido un problema, ya tienen larga data. Son obras de las cuales uno las va a ver y son muy características, muy emblemáticas. Tenemos obras de hormigón, en particular, y bueno, las podemos ir analizando, cómo podemos pasar de todo lo que generan como energía hasta la última obra, la del Niwil 4, que es conocida también como Valle Grande, que es predominantemente como río. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿cuándo generan? Y bueno, los caudales de diseño de los túneles dieron alguna pista de cómo es la generación. En principio no van a generar 24 horas al día, lo podrían hacer, pero el tema es vender energía en el momento que más se necesita, que además es cuanto más se paga por la energía. Entonces, lo que se propone en estos ríos, que podemos regular los caudales y por ende podemos regular la energía, almacenar energía en forma de volumen de agua con un salto asociado, es tratar de vender la energía en el momento de mayor demanda y de mayor costo, o cuando la tarifa es más alta de la energía. Entonces, como las centrales hidroeléctricas uno puede generar a demanda, yo puedo decir en qué minuto, en qué momento empezará a generar, bueno, se dejan este tipo de centrales con regulación en el momento de un pico en la demanda. Y si tomamos una curva de potencia-tiempo, por lo general los picos de la demanda son de esta forma, ¿no? Como están acá indicados. La potencia base, dijimos que la aportaban esas centrales que nunca se apagan, como son las centrales nucleares, o como Yacyretá, que permanentemente pasa agua, entonces las 24 horas al día está generando. Y estas obras con regulación las destinamos a los picos de la demanda. Podrá ser de la noche, entre las 4, 5 hasta las 11 de la noche, o podrá ser más hacia el mediodía. Acá, bueno, está indicado a las 8, podríamos desplazarlo un poco más a las 12, depende mucho de esta curva de consumo diario de energía y de potencia, es en qué horarios o a qué localidad estaría abasteciendo. Pero en términos generales, la punta es claro de entender como la base, independientemente de quién la esté comprando. Entonces, bueno, para poder transformar la energía hidráulica, que es la que tengo en el embalse, a una energía eléctrica, o previo paso una energía mecánica, utilizo una turbina, que es una máquina que lo que hace es transformar la energía hidráulica en una energía mecánica. Esa energía mecánica se traduce en un torque, en un momento, en un eje, en el eje de la máquina. Ahora, esa transformación, esa máquina que transforma, hace pasar o se logra esa transformación haciendo pasar un volumen de agua en una unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo disponible un determinado volumen de agua por día para hacerlo pasar, o lo podré hacer pasar en 24 horas o lo puedo hacer pasar en escasas horas de 10, 8, 6, 4 horas. Al mismo volumen de agua en menos horas, implicará tener un caudal de diseño más grande para cada una de estas turbinas. El salto no lo puedo modificar, es la diferencia que voy a tener entre el nivel que tenga el embalse ese día y el nivel de restitución que tengamos en el cauce natural. Entonces, no puedo tocar el salto, pero sí puedo proponer un caudal de diseño que lo único que tengo que contemplar es el mismo volumen de agua que pensaba utilizar, pero puedo elegir en cuántas horas se puede turbinar. No lo puedo hacer en Yacyretá porque es tan grande la masa de agua que no tengo dónde almacenarla. Acá sí. Y acá vieron, ya los presenté, que los túneles estaban dimensionados con caudales más grandes que el caudal módulo.
No quiere decir entonces que voy a fabricar agua, lo único que quiere decir que la voy a hacer turbinar durante menos tiempo que 24 horas. Si fuera base, sería 24 horas, que podría ser, por ejemplo, la última de más abajo, esa que era denominada Valle Grande o Nivel 4. Y vamos a presentar cómo fueron dimensionadas cada una de las centrales del río Tuel. Entonces, uno tiene disponible una base de información que son todas las centrales de la República Argentina, en un libro que tiene 4 tomos, y uno puede encontrar todas las obras y encontramos muchos datos, por ejemplo, para la cuenca de Río Tuel, podemos encontrar cuál es el caudal medio anual de entrada. Acá el módulo está indicado en 32 metros cúbicos por segundo, dijimos que era algo muy cercano a 35. La crecida decamilenaria, o sea, la de 10.000 años, está estimada en 600, o sea, si hubiésemos tomado la serie todos los máximos anuales, hubiésemos ordenado de mayor a menor, le hubiésemos asignado un orden y hubiésemos practicado Gumbel, nos hubiese dado que la decamilenaria era de 600 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que 600 podría ser el máximo caudal concebido que ponga en riesgo o solicite las estructuras. Esto es importante determinarlo porque todas las obras que hacen a la seguridad de las presas tienen que estar dimensionadas con este caudal, de probabilidad prácticamente nula, pero no es cero. Entonces, con esos caudales se le da la seguridad a las obras. Con los 32 metros cúbicos por segundo nos determinan un volumen de agua diario que voy a poder utilizar según sea la maximización del aprovechamiento. Después hay un caudal máximo registrado de 230 metros cúbicos por segundo. Este es un valor medido en una sección de aforo. Y eso es importante porque no es toda una bola de cristal, sino que hay algún tipo de sustento y es la tercera parte del decamilenario. Después están calculadas las áreas de los embalses. Yo un poco les dije cómo se determinaba la ley nivel-volumen. Bueno, todos estos embalses hacen exactamente el procedimiento mencionado. Se determina el área para cada plano de acotadas o curvas de nivel, se determina cuál es el volumen entre sucesivas cotas, y se lo acumula desde el fondo del embalse, que tendrá una determinada cota sobre el nivel del mar, y después se va acumulando hasta el nivel máximo planteado. Entonces, después se determinará cuál va a ser la altura del embalse, pero si yo propongo 25 metros de altura, como era la primera de las obras, no necesita más altura porque tiene un lago natural, entonces tengo una gran superficie. Que a diferencia de cuando tengo poca superficie, que necesito mucho más desnivel. Bueno, entonces eso hará que para un determinado nivel, que podrán ser los 25 metros, tendré que el volumen almacenado hasta los 25 metros del fondo será de 236 hectómetros cúbicos y el espejo de agua de 108 kilómetros cuadrados. Tienen por un lado la contra de la evaporación, pero también puede tener a favor la precipitación que en esta zona está medida en el orden de los 262 milímetros anuales. Lo importante es que la evaporación sea menor que la precipitación para permitir que el embalse no se me seque, solamente por evaporación. Y la potencia instalada, que no era la potencia firme que mencionábamos en regulación, la potencia instalada sí genera la energía firme, pero está en 74.000 kilovatios o 74 megavatios, y se generaría esta potencia con 4 turbinas. Cuando uno vende energía, no solamente vende un paquete de energía con una garantía, sino que además vende potencia. No es lo mismo vender la potencia firme que la potencia instalada. Entonces, cuanto más potencia vendo, la energía vale más, cuanto más potencia instalada tengo.
Y ese es otro criterio a tener en cuenta en este tipo de estudios. Bueno, entonces, si uno empieza a hacer alguna cuenta muy de potencia igual a gamma QH con algún rendimiento, uno vería que para 32 metros cúbicos, para generar esa potencia mencionada, necesitaría un salto de 270 metros, cosa que no tengo. Tengo un salto bastante menor. Quiere decir que lo que tengo que hacer es hacer pasar más agua en menos tiempo. ¿eh? Y uno puede empezar a hacer unas relaciones de 3 simple y empezar a ver si trabajo en 2 horas, serían 340 metros cúbicos por segundo. Acuérdense que no es lo que estaba pasando según el caudal de diseño del túnel. Y si teníamos un túnel proyectado para 57 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que con un salto de 25, perdón, con una presa de 25 metros de altura, el salto total generado, sumado el desnivel del cauce, llegaba a 183 metros. Entonces yo podría sacar, a partir de esto, cuál sería la cantidad de horas en promedio que se podría llegar a generar energía. Se podría generar la energía y la potencia pretendida. Bueno, el esquema de obras es un esquema típico, una presa de gravedad maciza, resisten por su propio peso, ya lo vamos a ir viendo. Por lo general tiene una galería de inspección para controlar las filtraciones de agua y superiormente se las vincula con un camino, terminará siendo una ruta nacional. Después se podrá observar que hay como una línea, que es una pantalla, que busca una, una barrera contra las filtraciones. Estamos haciendo que el agua se obligue a ir por abajo, entonces estamos bajando notablemente el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico, no se olviden que era la diferencia de nivel entre el embalse y la restitución, dividió la longitud de tránsito por el medio poroso. Entonces, si yo le estoy colocando una pantalla, estoy obligando a que la partícula de agua tenga que generar una longitud mucho mayor y ese desnivel dividido en una longitud mayor disminuye el gradiente hidráulico. Y eso nos da una gran seguridad en cuanto al tema de las filtraciones y los problemas asociados de sifonaje. Un poco más abajo se define un vertedero, que es una obra de seguridad, tendrá una cota, por ejemplo acá, la máxima, que tiene que ver con este valor, y cada vez que el nivel del embalse tiende a subir, el agua va a empezar a pasar por acá cuando no la utilizo, o también puedo decir que por el túnel pase más agua. Tiene un límite de 57 metros cúbicos por segundo, entonces puedo hacer que en vez de trabajar X horas al día, trabaje más horas al día. Y después una foto de la obra construida, ven que se ve acá la foto, el paramento aguas abajo, la parte vertical, cómo es la estructura de hormigón, y acá al costado se ve el vertedero, ven que el vertedero tiene el borde, el umbral del vertedero más bajo que el coronamiento de la presa. Quiere decir que cuando viene más agua de la que puedo utilizar, el agua pasaría por acá encima y utilizaría el cauce natural prácticamente en desuso. Bueno, después tiene algunos descargadores de fondo, que lo que se permite que el agua pase, ya sea para limpiar sedimentos o alguna característica particular, y agua hacia arriba está este gran espejo de agua que habíamos visto, y bueno, que hay una foto de lo que realmente existe, realmente genera turismo y la gente pasa y ve, ¿no? Y bueno, y este es otro borde, podemos ver que en este caso, en el esquema de la izquierda, el agua estaría pasando por encima del vertedero cuando viene un exceso de agua, y cuando hay un gran déficit de agua, el nivel del embalse baja. Quiere decir que esta línea que tengo acá, que ahora me voy a tomar el trabajo, si puedo, hacer una línea por acá, esta cota que tengo acá, que es esta misma cota que tengo acá, representa el nivel máximo del embalse. Este sería el nivel máximo del embalse para los fines de operación. Y por acá estará el nivel mínimo del embalse, que estará
será muy parecido a este nivel o algo por debajo de este nivel. Y acá tengo más agua, y sí, porque para poder pasar el agua por encima del vertedero necesito una carga. Acuérdense que el caudal sobre el vertedero era un coeficiente de descarga por la longitud del vertedero, por la altura del agua, y por la raíz de 2G, o sería la altura a la 3 medios. Bueno, acá lo que está diciendo que el día que sacaba esta foto, el nivel del embalse está por debajo del nivel máximo. Quiere decir que donde están estos autos, en estos momentos estaría muy cercano el nivel máximo al espejo de agua, cuando estamos con el nivel máximo, y algunas de estas construcciones deben estar sobreelevadas para que cuando el embalse está a su máxima capacidad de carga, no, no se inunden. Y después, bueno, acá en vez de tener un cuenco disipador a resalto, tiene algo tipo un salto de esquí, no se prevé en grandes alturas de agua, por lo tanto, la disipación no sería de grandes valores de energía. Bueno, esta es otra imagen, más panorámica, por decirlo de alguna forma. Acá están los accesos a las galerías, esas que estaban dentro de la presa, ya se ve entonces el vertedero, y este sería, y fíjense que estos se llaman de simple curvatura, quiere decir que visto en planta, desde el cielo, por decirlo de una forma, encontramos que la presa es una presa en arco de simple curvatura, es solamente en el plano horizontal, acá están los vertederos, y acá estaban esas estructuras que eran los descargadores de fondo. Después había un muro de defensa, y yo mucho no lo quise mostrar, pero bueno, es este que está acá atrás, poco para proteger la zona, que el agua no, que sale por acá, por encima del vertedero, no escape y genere perturbaciones acá. Y en el lago está hecha la toma. En el lago, fuera de la estructura de la central, está hecha la toma, tiene algunas compuertas para permitir o no el paso de agua en la hora de toma, un túnel, y de golpe tiene una chimenea de equilibrio, que después vamos a un poquito hablar de esta función, y una tubería forzada hacia la central. Acá se genera prácticamente, esto viene casi horizontal, y a partir de acá, en esta parte de la tubería forzada, es donde tenemos el salto. Y acá se ven las 4 turbinas, en realidad lo que estamos viendo son los 4 generadores, muy prolijitos, pintados uno de cada color. Por lo general esta es una sala de máquinas, tienen estas grúas que permiten desarmar y reparar cada una de estas. Este es el nivel del piso, y vemos que la obra sigue para abajo, donde ahí ya se empiezan a instalar las partes de la turbina. Y todo en forma vertical, tiene un eje, cada una de estas tiene un eje así vertical, que gira con la turbina, tiene una velocidad angular, esa velocidad angular genera un torque, y ese momento en el eje, ese torque en el eje, es la energía que le sacó la turbina al agua, y después el generador la utiliza para transformar ese momento, ese torque, en energía eléctrica. Bueno, Niwil 2, fíjense que tiene el mismo módulo del río, va a pasar la misma crecida, estamos hablando de los mismos datos, pero es un embalse muchísimo más chico, y el volumen que tiene es muchísimo más chico. Quiere decir que prácticamente todo el agua que llega pasa, todo lo que llega pasa. Y acá teníamos el doble de potencia instalada, con 6 turbinas. O sea, acá lo que llega pasa, y lo turbino. Si durante el día no llega nada, no genero nada. Si viene más, turbino más. Acá los temas tienen que ver mucho con los saltos disponibles y la misma hidrología. Entonces, en función del salto y de la hidrología, es la potencia que se puede generar. Y acá en algún momento estaba previsto de generar el caudal de los túneles desde 82 metros cúbicos por segundo frente a los 57 que tenía. Quiere decir que la otra puede regular un poco más y sacar 57, acá todo lo que viene lo puedo concentrar un poco más en el tiempo, la regulación es de escasas horas,
¿eh? El otro, pongamos que turbina, por decir algo, 12 horas, este turbinará en 8 horas, quiere decir que lo que tiene que detener al agua regular desde escasas 3 horas al día, y bueno, lo puede concentrar con mayor caudal, un salto muy parecido al anterior, podemos tener mayor caudal, un salto semejante, mayor potencia instalada. Ahora la energía, bueno, va a ser la misma, ¿no? De alguna forma, si tuviéramos, bueno, más caudal, más salto, o el mismo salto, menos horas, el paquete de energía, tenemos que ver cómo está. Y acá la obra es como presa muy semejante a la anterior, nada más que esta es mucho más chiquita como estructura, tiene más saltos de 40 metros frente a los 25, y por lo general el vertedero, que es el que opera como la seguridad de la presa, fíjense que no es un perfil Krieger como el que han visto en la hidráulica básica, y tiene compuertas, es un vertedero de pared ancha o de cresta ancha, y después tiene acá, aguas abajo, a la mitad de la altura, tiene un salto de esquí para la disipación de la energía. Y este es una imagen, una foto, donde se ven los vertederos. ¿eh? Después, acá al costado, creo que está de este lado, es la derivación que tenemos para el túnel de descarga. Se ve acá el vertedero y por encima se ven las compuertas. Y acá, bueno, evidentemente ha ido erogando agua, hay unas láminas de agua, se nota acá pasó una crecida. Acá está el salto de esquí, las marcas que quedan, cómo queda la vegetación. Y es un esquema típico, de una linda foto de un vertedero con su salto de esquí. Y después tendrá su zona acá de compuertas, en el caso que haya que regular y algunas obras necesarias. Bueno, esta es una imagen vista desde aguas arriba, esta es parte de la compuerta del sector. ¿eh? El nivel máximo no está dado por la cota de coronamiento o de la cota del nivel máximo del embalse, sino por la cota que le permiten tener las compuertas, es el objeto. Puede ser un vertedero más bajo y con compuertas, lo que implica es que el nivel lo puedo utilizar y no necesariamente tenga que pasar agua debajo de las compuertas. En la contra es que necesita que estén operadas, tiene un puente para cruzar, pero no hay camino, simplemente para ir de un lado hacia el otro. Y bueno, están las crecidas extraordinarias, en caso de que las compuertas no operen, pueden ser sobrepasadas. Bueno, otra imagen, un poco más de cerca, y este es el esquema. Entonces tenemos la obra, y en el lago que se genera está el túnel, prácticamente era de 10 kilómetros, casi horizontal, predimensionado, dimensionado este túnel con un caudal más grande, una chimenea de equilibrio y la tubería forzada y la central acá. Entonces toda esta parte del río prácticamente está seca gran parte del año. A partir de acá aparece el agua que pasa por esta conducción que es mucho más eficiente. La chimenea del equilibrio, el único objeto que tiene es el fenómeno de golpes de ariete, ¿no? Esos grandes cambios que vamos a tener en caudales desde 0 hasta 82 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos, según sea el cierre lento o rápido, las fórmulas de Millot o de Allievi vistas en hidráulica para golpe de ariete. Y el tramo de la tubería forzada, justamente tubería forzada porque está solicitada estas grandes presiones y variaciones de presión que se dan por el fenómeno de golpe de ariete. La chimenea de equilibrio aplasta, minimiza ese fenómeno, entonces todo el resto de la conducción no sufre las sobrepresiones o depresiones del golpe de ariete, solamente el tramo de la tubería forzada. Y lo que hace esa chimenea de equilibrio es aportar una gran masa de agua que va en contra de la sobrepresión, aporta más, y cuando hay depresión, cuando hay sobrepresión, recibe esa presión y la masa de agua que tiene dentro de la chimenea la amortigua, y cuando hay depresión, aporta agua a la tubería
de manera tal que prácticamente esta parte de la conducción no se entera de esos cambios de caudal tan bruscos. Bueno, y acá están las seis turbinas, de las cuales 4 son iguales y las 2 de la punta son distintas. Fíjense el tamaño de unas personas. Este es el piso de la sala de máquinas, por encima estarán los puentes grúa, para hacer los mantenimientos, hay que desarmarlas, levantarlas. Generalmente hay que tener previsto que pueda entrar un camión y sacarlas. Por ahí el camión no entra acá, pero sí hay que sacarla de la sala de máquinas, con lo cual también hay que hacer caminos que tienen que respetar las pendientes, etcétera, para que los camiones puedan circular, etcétera. Por debajo de los generadores se encuentran las turbinas propiamente dichas. Bueno, después en Will 3 el concepto es muy semejante. Bueno, fíjense que acá tuvo una crecida máxima de 545. ¿De dónde sacó este agua? Porque si veníamos trabajando con crecidas de 230. Sin embargo, claro, alguno de los envases intermedios largó un volumen de agua que tenía almacenado. O sea, por algún motivo, por alguna necesidad de mantenimiento, no necesariamente una crecida, o por una crecida, pasaron por un lado los 230 y por el otro lado pasó el resto del caudal que estaba almacenado en los embalses y de golpe se encontró que le vino una crecida prácticamente decamilenaria. La gran ventaja es que como estaba dimensionada para resistirla, soportarla y sin generar problemas, anduvo todo perfecto. Bueno, es una presa mucho más baja, el caudal, eh, bueno, no me acuerdo cuál era el caudal de diseño del túnel, pero estamos hablando de cómo fue variando, por ejemplo, la potencia instalada. Acuérdense que una cosa es la potencia firme, con la energía firme, que la energía firme es aquella que yo la puedo garantizar, lo que al poder empuntar la central, puedo elegir cuál es la potencia con la que la voy a generar. Por regla de 3 simple, podré saber cuántas horas al día va a trabajar, muy parecido va a trabajar a la primera. La primera tenía más potencia y más turbinas, esta tiene menos potencia con 2 turbinas. Quiere decir que son turbinas mucho más grandes, digamos, más robustas que las anteriores. Bueno, el esquema es muy semejante al que veníamos trabajando con el Will 1, un vertedero más parecido a un perfil Krieger con un salto de esquí. Las obras, las presas son de gravedad, o sea, resisten por peso y por fricción, evitan que vuelcan. La sumatoria de las fuerzas respecto a este punto me tiene que dar que el momento sea cero, quiere decir que la contribución del peso se opone al empuje del agua. Y bueno, algunas imágenes de cómo es estas obras. Y bueno, acá tenemos el vertedero, acá tenemos los descargadores de fondo, el túnel está sobre la margen izquierda, y algunas obras más. Perdón, el túnel estaba sobre la margen derecha, perdón. Nosotros la foto la estamos viendo desde acá, o sea, estaba a la espalda de la foto. Bueno, el mismo esquema en todas, las 2 turbinas, o los 2 generadores, por lo menos son los que se ven acá. Y finalmente llegábamos a la obra de Newell 4, que esta era una obra donde el propósito fundamental es riego, pero se coloca una turbina para generar un caudal menor al módulo, era 35 el módulo, pero bueno, cuando se riega, el agua prioritaria va para riego, lo excedente se puede llegar a turbinar y se podría hasta turbinar un poquito más en épocas que no sea necesaria el agua para el riego, siempre y cuando los volúmenes de regulación hayan sido estudiados y que cada año no falte el agua que está esperada y todas las condiciones de seguridad y garantías a cumplir se verifiquen. Bueno, esto es un trabajo que todos los años se va ajustando en función de la cantidad de nieve acumulada en la cuenca, cómo es la temperatura, cuáles son los caudales, si se ajusta a lo pronosticado, no lo pronosticado, etc. Pero bueno, también se genera energía, que es un poco el tema a analizar, y esta es una obra bastante más típica,
muy particular, una obra muy alta, con lo cual estas se llaman presas aligeradas, o sea, el interior es de otro material de la presa, pero lo interesante es que es una presa de contrafuertes, o sea, tiene un arco, trabaja por el sistema de arco, descansa en los dos apoyos que tenemos, vamos a dibujarlos, los apoyos vienen acá, perdón, vienen acá, uno de los apoyos y el otro apoyo estaría acá, entonces es un arco que tiene un apoyo en este punto y un apoyo en este punto, ¿no? Después para acá viene otro arco que lo continúa y para acá otro arco que lo continúa. Las presiones, el diagrama de presiones, todo el esfuerzo que apunta sobre la central, se transmite acá y es resistido por los contrafuertes. Y los contrafuertes es una estructura que estaría ubicada acá, donde apoyan estos arcos. Bueno, hay varias formas, hay que mirar el plano específico de cómo está dimensionado, pero por lo general es de ese tipo. Y después con un vertedero que permite el paso de agua cuando venga una crecida. Y el funcionamiento, bueno, es como una presa. Entonces, en este caso se ve que la presa está bastante baja. Hay una marca de los niveles en los que estuvo operando en los últimos años, pero se supone que el nivel máximo podría llegar a este que tiene la luz del vertedero, ¿no? Es una obra que, o por motivos de río, estuvo aportando agua y acaba de pasar el verano y la época de máximo consumo, y está a la espera de las nuevas crecidas que vendrán por lluvias, por lo general en la cuenca, a medida que vamos bajando, pueden aumentar las lluvias o no, dependerá del clima, o se puede dar el fenómeno de estar esperando el deshielo. Bueno, acá me quedó un dibujito que lo quiero eliminar me ha quedado sin eliminar, y vemos desde frente, este es el paramento aguas abajo, el agua. Ahí vemos el vertedero, que como la presa es de hormigón, el vertedero puede ser parte del cuerpo de la presa. Tiene algún descargador en el fondo, alguna disipación que podrá ser por este tipo de válvulas. Y acá fundamentalmente se ve la restitución y los canales de riego, por donde se saca el agua y por donde están acá las turbinas. Este es del agua que sale de las turbinas y por el costado va el canal de riego. Bueno, este es un corte, cómo es la obra, cómo es la toma, cómo se deriva, pero estas turbinas están inmediatamente al pie de presa, no están a varios kilómetros. Es una obra donde todo el salto se genera por la altura, la diferencia entre el nivel de presa, que lo tenemos acá, vamos a marcarlo, así se ve, entre el nivel de presa, que lo podemos tener acá, el nivel máximo, y el nivel mínimo del embalse. Y acá tendremos los niveles de restitución que tendrá un máximo, un mínimo según las condiciones. Así que el salto va a ser la diferencia de niveles, descontar las pérdidas. Se supone que las pérdidas son prácticamente mínimas, así que esto prácticamente es horizontal. Quedará de esta forma. Y acá tendremos los máximos saltos. Cuando el nivel es más bajo, bueno, voy a tener que erogar mucho más caudal para generar la misma cantidad de potencia. Ya esto un poco lo estábamos viendo con el tema de regulación. Bueno, y acá está la central, está el generador. Realmente en muchos lados se les pone algún nombre, María Eugenia en este caso es la turbina. Y el tipo de turbina que estará en función del salto, en función del caudal y de varias características. Bueno, el tipo de turbina tiene que optimizar o mejorar cómo es el funcionamiento de la máquina. Así hemos visto las 4 turbinas, que Niwil 1, 2, 3 y 4, tienen sus nombres propios, como era Niwil para Niwil 1, Valle Grande para Niwil 4, y la 2 y la 3 tienen el nombre de Aisol y de Tierras Blancas. Por lo general, la regulación de caudales se hace en el primer embalse y las demás hacen una regulación prácticamente de escasas horas. Todo lo que viene, poco se embalsa, por eso son embalses tan chicos. Solamente en el caso de tener que empuntar un poco más la central, se concentran los caudales en menos horas, pero es el mismo volumen de agua que pasó por la central anterior. Y bueno,
les presento lo que es un rodete. Este es un rodete de una turbina Francis, bastante particular. El agua ingresa por ese borde que vemos, lo que se ven ahí son álabes, y lo que tenemos es que la sección de pasaje entre cada álave viene por acá ingresa un caudal unitario. El caudal total es la sumatoria de todos los caudales porque ingresan por cada uno de los álabes, o al número de álabes menos uno, me van a dar secciones de pasaje. Este es el área de pasaje en la central. El área de pasaje me va a determinar el caudal que ingresa a la turbina, y esta es la única parte móvil de la turbina. El agua ingresa por ahí y gira. Y después esto está asociado a un eje que lo vamos a materializar acá. Esto al girar genera un movimiento de giro en un eje que genera un torque con una determinada velocidad angular constante, y a partir de ahí se hace la transformación de la energía. Quiere decir que desde que el agua ingresa por acá y sale por acá abajo, se produce toda la transformación de la energía hidráulica en energía mecánica. Acá es donde se produce la magia de la transformación energética. Toda la transformación se da en este lugar, en esta pieza que es lo que se llama el rodete de la máquina. La optimización de la transformación dependerá de valores de salto y de caudal, y eso dará distintos tipos de máquinas, como son de tipo Francis o tipo Kaplan, que las vamos a ver cuando hablemos de las turbinas, que es la próxima teoría. Y fundamentalmente es la que determina la eficiencia de la transformación. Bueno, hablábamos de los dispositivos de seguridad de las presas para garantizar que las presas sean estables, que no se muevan, y con respecto a las tuberías forzadas, que es donde se dan las máximas sobrepresiones, dado que paso de caudales nulos a caudales prácticamente de 80 o de 60 metros cúbicos por segundo, ese cambio en los caudales y por ende las velocidades genera sobrepresiones y depresiones llamadas golpes de ariete. Bueno, eso se atenúa, esta es la conducción, ese túnel, y acá se atenúa con una gran masa de agua que tiene prácticamente el nivel del embalse. Esto que tengo acá, vamos a pintar en colorado, esto me da una idea del nivel del embalse menos alguna pérdida. En realidad es el nivel piezométrico que tiene la central. Entonces, el tubo, si yo pongo acá, yo voy a tener que hasta acá, si planteo Bernoulli, tengo Z, y esto no es otra cosa que P sobre gamma. Esto es P sobre gamma. Cuando de acá a la central tengo algún problema, por una sobrepresión o no, esto empezará a subir hasta un nivel máximo o empezará a bajar, y va a generar una serie de oscilaciones que se van a ir atenuando en el tiempo, que es lo que vimos de golpe de ariete, lo que ustedes han visto. Bueno, este fenómeno, esta atenuación se logra con las pérdidas de carga que se generan en la base de la chimenea de equilibrio, que se estudian, se trabajan, es una parte bastante delicada, pero lo que nos garantiza es que la construcción es segura y no tengo que hacer paredes muy gruesas, que encarecerían mucho la obra. La parte crítica es desde acá hacia las turbinas. A partir de acá hacia el embalse, el espesor es un espesor prácticamente estructural por la presa, por el enrocado, por las cargas que puedo estar solicitando y por la presión que puedo tener dentro de la tubería, nada más. Ahora, la sobrepresión, el delta de H, de Alievi o de Millot, lo determino solamente y lo puedo amortiguar con estas estructuras que son las chimeneas de equilibrio. Bueno, por supuesto, este portón es para hacer mantenimiento de la central, etc. Bueno, con esto
la idea era presentar una central, un río muy particular como es el Atuel, con unas centrales muy particulares, donde ustedes ven que el salto se ha obtenido en base a una altura de presa más un salto generado por una conducción eficiente en túnel más el desnivel sumado de ese cañón del Atuel, una zona muy, muy particular, muy bonita de Mendoza y de la Argentina. Y bueno, como desde la parte alta hacia la parte baja se puede hacer todo este tipo de regulaciones. Bueno, a partir de ahora empezaremos ya en detalle de cada una de las componentes de la presa y en particular también del embalse.